Bien, jóvenes. Entonces, la siguiente hora que nos toca clase de historia, vamos a ir revisando puntualmente en unos videos los elementos que se refieren a estas grandes revoluciones. Debemos puntualizar la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver estos dos elementos de forma rápida, que es importante ir revisando un poco para entender la historia en la cual vamos nosotros a ir puntualizando la temática. El tema en general son las revoluciones socialistas del siglo XX. Para comprender este elemento debemos tener en cuenta las dos guerras mundiales, pero como les digo, vamos a ir puntualizándola a través de un video, entonces es mucho más rápido la consideración de ir comprendiendo esta perspectiva. Voy a ir simplemente sacando elementos puntuales de la Segunda Guerra Mundial y vamos a ir puntualizando las grandes revoluciones. Entonces, con que vamos a ir comenzando directamente, vamos a hablar de las grandes revoluciones. Socialistas de este siglo XX. ¿Qué entendemos directamente por una revolución socialista? ¿Qué significa? Primero debemos partir con el término revolución y de ahí vamos a ir introduciendo esta perspectiva de lo que les manifestaba sobre la Segunda Guerra Mundial, que se da entre el 39 y el 45. Pero es importante ir puntualizando estos elementos de dónde realmente hemos terminado históricamente en la línea del tiempo. Es principalmente con la Primera Guerra Mundial, y esta Segunda Guerra Mundial comienza dentro de una revolución anterior, la Revolución Rusa, entre el siglo XVII, entre 1917 y 1919. Entonces, para ir comprendiendo esta perspectiva, vamos a ir introduciendo estas visiones. Vamos a realizar una línea del tiempo, entonces estamos enmarcándonos directamente 1914, ya sabemos la Primera Guerra Mundial, y hemos hablado de escuelas de economía dentro de este proceso, principalmente la escuela clásica de economía. Hemos estado hablando de las escuelas que posteriormente a 1920 y 1930 comienzan todo este cambio antes de lo que es la Segunda Guerra Mundial, y nosotros cerramos la clase anterior directamente hablando de la escuela neoliberal y la escuela de Chicago como las que ya están posteriormente a esta Segunda Guerra Mundial. Pero ya históricamente, para entender las revoluciones socialistas del siglo XX, hay que partir de la Primera Guerra Mundial. Y aquí comienzan ya las revoluciones socialistas, 1917, la Revolución Rusa. Pero, ¿qué entendemos directamente por revolución? ¿Qué es una revolución? Es la pregunta. Si hablamos de revoluciones socialistas, ¿qué es una revolución? ¿Qué se entiende por revolución? ¿Alguien ideas? Revolución, ¿qué significa directamente una revolución? ¿Qué me dice, señor Carrera? ¿Qué entiende usted por revolución? ¿No? ¿Qué me dice Karim? ¿Qué entiende por revolución? Un cambio.
¿Qué es una revolución? Podría ser un cambio así en la sociedad. Cambio, ya, cambio en la sociedad. ¿Qué más entiende Samantha por revolución? Hablamos de cambio. ¿Qué más es una revolución? Igual puede ser un cambio social o político de una organización. ¿Y qué sería una revolución socialista? Un cambio social. Un cambio social. ¿Cómo? Tal vez alguien, algún ejemplo. ¿Qué me dice Fernando? ¿Cómo sería una revolución socialista? ¿A qué se refiere esta parte socialista? Prácticamente empieza en 1917 con la Revolución Rusa. ¿Qué será una revolución socialista? ¿Qué me dice, señor Escobar? ¿Ideas? Como cuando se une el pueblo, creo yo, para levantarse contra el gobierno o un régimen. Ya, bueno, hay un levantamiento del pueblo en contra de un régimen o de una perspectiva. ¿Y por qué el carácter de socialista? ¿Qué diferencia o qué punto hay cuando hablamos propiamente de una revolución socialista? ¿Dónde está el punto relevante? Bueno, la sociedad se levanta contra un régimen, contra una perspectiva, pero ¿contra qué estaremos directamente luchando si hablamos de socialismo? ¿Cuál es la lucha principal, por ejemplo, en la Revolución Rusa? ¿Dónde inicia el punto más relevante en la Revolución Rusa? Vamos a ir puntualizando y viendo para que se pueda observar esta consideración. Como les decía, y como ustedes pueden observar en el organizador gráfico que tienen los temas, nuestro primer tema en esta, bueno, nuestro tercer tema en realidad en esta parte tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Lo he dejado para la siguiente hora clase principalmente por una cuestión del tiempo en el cual nosotros vamos a ir puntualizando y porque tenemos ya una noción sobre esta Segunda Guerra Mundial, donde inicia directamente esta consideración de la revolución socialista o comunista en el siglo XX desde la Revolución Rusa. De aquí a la Revolución Rusa, para 1939, se da la Segunda Guerra Mundial y comienzan ya a darse las diferentes revoluciones a lo largo del tiempo. Vamos a ir puntualizando, vamos a ir completando esta línea del tiempo. Bien, entonces, las revoluciones socialistas del siglo XX principalmente tienen un carácter o una perspectiva. La lucha social, sí, pero contra los gobiernos que han oprimido al pueblo y que principalmente solo se priorizan en la perspectiva de un grupo social, aquellos que tienen el poder económico, político. Entonces, principalmente nosotros hablamos de revoluciones socialistas cuando el pueblo se ha levantado contra la perspectiva de la pobreza, del hambre que vivía, por ejemplo, Rusia en esta época. La revolución socialista, por lo tanto, va a estar enmarcado dentro del siglo XX con estas épocas principales o con estos hechos principales. Primero, la revolución rusa, que ya la hemos enmarcado, revolución rusa. Las causas de la revolución rusa principalmente es la lucha en contra de los zares y es decir, en contra de estos emperadores o reyes, quieren nombrarlo, principalmente son zares. Entonces comienza la lucha, la corrupción, el pueblo moría de hambre, ya vamos a visualizarlo rápidamente, contra la corrupción.
la ineficiencia del zar Nicolás II, la lucha contra este modelo donde los zares, reyes, gobernaban y se desconocía principalmente a las minorías. La primera revolución, febrero 1917, el zar abdicó ante una serie de protestas que se formaron, donde el pensador más importante, conocemos, es Lenin, y en febrero 1917 se da la ruptura de este modelo de gobierno de los zares. Entra para octubre de 1917, aquí el zar abdicó. Y para octubre de ese mismo año se genera un gobierno por el movimiento proletario, este movimiento obrero. Octubre 1917 se da este movimiento obrero y toma el poder bajo la dirección de Lenin, que es el gran pensador de la Revolución Rusa y que ha movilizado toda esta perspectiva. Dentro de esta visión comienza a darse un problema posterior, que será la Guerra Fría, que también la vamos a ir puntualizando. Tenemos tres guerras principales: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial durante el siglo XX y la Guerra Fría. Cada uno de estos elementos tendrá relación directamente con esta conformación de los movimientos comunistas en América Latina, impulsados también por la Unión Soviética y por elementos en contra del capitalismo. Si ustedes se dan cuenta, principalmente las escuelas económicas que hemos revisado son escuelas que priorizan criterios del capitalismo. Hemos revisado prácticamente solo la escuela comunista, en general la escuela marxista, como una escuela que tiene una perspectiva de la lucha social en la que se basa Lenin para esta revolución rusa de 1917. Las revoluciones socialistas del siglo XX se van a fundamentar principalmente en la escuela marxista de economía. Eso no olvidarse. Estas revoluciones socialistas del siglo XX se fundamentan principalmente en la escuela marxista de economía. Esta escuela de marxista de economía se contrapondrá a la escuela neoliberal en el siglo XX, a las perspectivas clásicas de la economía, la escuela keynesiana en general, a las que promulgan el capitalismo como modelo económico. Ya vamos a ir puntualizando algunos elementos, pero es importante tener una noción amplia. La Revolución Rusa, por lo tanto, es una lucha contra la corrupción, sobre todo lucha contra el dominio de los zares, y en 1917 se genera este proceso. Comienza a darse la Unión Soviética posteriormente. Después de la Revolución Rusa, cronológicamente se da ya directamente el proceso de lo que es esta Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a plantear la perspectiva de la Revolución China. También una revolución de carácter comunista, socialista. Dentro de esta consideración, el Partido Comunista China había enfrentado desde 1917 al Partido Nacional Chino como antecedente.
como antecedente a la Revolución China, podemos plantear que el Partido Nacional Chino estuvo siempre confrontado, se vio confrontado al Partido Comunista principalmente que se habían enfrentado en 1927 como un antecedente a esta revolución, y el conflicto se retoma con la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, aun cuando inicia esta perspectiva 1927, como antecedente debemos plantear el Partido Comunista y el Partido Nacional Chino como los partidos más relevantes. Cuando cae Japón en la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Japón va a la guerra por su rey, por su emperador, y directamente va a esta guerra inspirado por esa visión del rey, del emperador, quiera llamárselo, realmente es un emperador en esta consideración japonesa, pero se ve más fortalecido por esta perspectiva cuando Japón toma China y todo ese proceso en la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída de la guerra, comienza el Partido Comunista nuevamente a tener un impulso importante por la situación económica política que sufre China, directamente por el problema que se presentó el momento de la pobreza que se genera después. Entonces, estos movimientos sociales se dan por cuestiones directamente en la situación que van viviendo. Después de 1927, entonces se retoma esta lucha entre el Partido Nacional Comunista y el Partido Nacional y el Partido Comunista, posterior a la rendición de Japón al final de la guerra, donde se da ya directamente la Revolución China, en esta así llamado Revolución China o también Revolución Civil China, 1946, 1950. Durante los 2 primeros años, los nacionalistas consiguieron importantes victorias. A partir del 47, el Ejército Popular de la Liberación dio inicio a un exitoso contraataque. Por lo tanto, podemos nosotros puntualizar que esto es dentro del ámbito una guerra civil. Ya sabemos, entre el Partido Nacional y el Partido Comunista. La victoria comunista se da en 1949 como tal, donde se proclama República Popular de China. Dentro de estos años viene dándose este proceso y a finales ya del 1949, ya para 1950, ganan el Partido Comunista y se proclama directamente, gracias a la influencia de Mao Zedong. Mao Zedong es el impulsor de esta revolución y se proclama República Popular de China, que la conocemos hasta ahora. Popular de China. La Revolución China y la Revolución Rusa, posteriormente que se proclama como el ámbito más importante del comunismo,
serán los dos elementos que impulsen las revoluciones en América Latina, la revolución cubana y la revolución de Nicaragua, como las revoluciones más importantes, las revoluciones socialistas en América Latina. Vamos a ir puntualizando estos elementos, pero nos vamos a quedar con estas dos perspectivas por este momento. Voy a cerrar con la revolución cubana para tener una visión y vamos a ir completando estos elementos gracias a los videos. ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes? Bien. Revolución China, Revolución Rusa, Revolución Cubana. La Revolución Cubana, influenciada principalmente por los procesos que se dan en las revoluciones a nivel mundial, las revoluciones socialistas que hemos puntualizado, está basada principalmente en la lucha con el poder que tenía los Estados Unidos por el control de la caña de azúcar. Los antecedentes de la Revolución Cubana son principalmente el pensamiento de Fidel Castro, 1956. Fidel Castro junto con otros revolucionarios parten de México a Cuba. Llegan a Cuba, el grupo que desembarca fue casi completamente aniquilado, solamente 12 personas logran reunirse en Sierra Maestra. La actividad guerrillera revolucionaria tiene aquí un carácter muy importante, esta revolución cubana. Se comienza a hablar de guerrilla y esta consideración de los militares de izquierda que comienzan a luchar por el pueblo. Se genera un ejército con la perspectiva de derrotar la guerrilla, derrotar al ejército de Batista. Directamente los Estados Unidos plantean la perspectiva del dominio de Cuba con Batista, que lo ponen a cargo. La guerrilla comienza a luchar dentro de esta perspectiva y finalmente para 1959 se genera la huida de Batista y la revolución entra a La Habana. El país se convierte en socialista comunista. He planteado elementos rápidos, espero que lo hayan copiado. Con eso podemos cerrar esta primera introducción. Dentro de la línea del tiempo ya la voy a ir planteando porque hemos planteado Primera Guerra Mundial, 1917 Revolución Rusa, 39 Segunda Guerra Mundial, 49 Revolución China, 59 Revolución Cubana. Regresaremos la mirada a lo que ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial para ir ya delimitando los elementos que tienen que ver directamente con las revoluciones. Vamos a centrarnos en la Revolución Cubana como la más relevante de las revoluciones en América Latina. Bien, jóvenes, con eso cerramos, profe, gracias.